Hola, doctor, buenas noches. Muy bien, buenas noches, Ramón, Mónica. Lo primero que queríamos preguntar es qué le parece este caso. O sea, ¿qué le parece que una mujer haya podido romper la cuarentena de 10 días por una razón que se dice el ministerio que era humanitaria y permanecer solo uno de esos días en el hotel y luego trasladarse a su casa? Pero claro, si supuestamente hubiera sido autorizada a cumplir la cuarentena en su casa, eso no significa que pudiese haber ido al funeral famoso del cual están hablando. Bueno, esto tiene la mayor importancia. La verdad es que una vez que ingresa una variante tan altamente contagiosa al país, si no se le circunscribe de manera muy estricta, rápidamente pueden iniciarse los contagios comunitarios y eventualmente propagarse en la comunidad y luego perderse el control. Por lo tanto, es de suma importancia. Y hay otro elemento en juego, que es el tema de la transparencia de las decisiones que toman las autoridades sanitarias. No parece prudente dar una versión y después dar otra versión, porque se pierde un poco la fe de la comunicación que se entrega en salud. Y en momentos de epidemia es sumamente importante, por muy malas que sean las noticias, decir siempre la verdad. Doctor, para confirmar un caso Delta hay que hacer una secuenciación genómica, ¿no es verdad? Y eso puede durar, según ha reconocido aquí el propio ISP, incluso hasta 20 días, de 2 hasta 20 días, el margen es bastante amplio. ¿Se puede esperar, se puede demorar todo ese tiempo para tratar a esa persona como un paciente Delta esperando la confirmación o hay que esperar la confirmación? Bueno, la verdad es que no es estrictamente necesario esperar la confirmación. La secuenciación es como contar una a una las perlas de un collar de 30.000 perlas, identificarlas una a uno. Eso es un proceso que desde luego se puede hacer más rápido que en 20 días y la autoridad sanitaria quiere aumentar la cantidad de testeo, incluyendo los laboratorios de las universidades. Pero incluso con una demora de 20 días, si se ha completado la cuarentena total y el paciente ya no es portador, ya es negativo, se podría liberar, pero no luego de un día ni de 5 días, sino de 14 días, idealmente, si uno no tiene la certeza si es Delta o no es Delta. Ya, o sea, no sería tan importante, pero habría que extremar las medidas de precaución con un Delta, ¿no es claro, cierto? asegurando un tiempo de cuarentena lo suficientemente largo para prácticamente anular la posibilidad de que siga siendo contagioso. Usted decía, doctor, al comienzo de la entrevista algo bien importante, que decía, estaba en una pandemia, la verdad, la veracidad de la información es fundamental, pero resulta que en este caso sabemos bastante poco y todos los días vamos teniendo nuevos antecedentes y todavía tampoco sabemos si efectivamente esta mujer pudo ir al funeral, estuvo presente, como dice su tío o dice el alcalde, versus lo que dice el ministerio. Conocemos solo este caso, pero también las fechas son difíciles de calzar. Incluso autoridades han dicho que ella se podría haber contagiado en el aeropuerto. ¿Podría haber muchos más casos Delta en Chile que no sepamos? Bueno, podría ser así, pero no es raro de que una persona que se haya contagiado en el lugar de origen, Estados Unidos, donde sí hay circulación comunitaria del virus, eso es conocido, ¿sí? Y de este linaje pueda llegar al país con una PCR tomada negativa. Se le toma una al ingreso y vuelve a salir negativa. Y demore 3 a 5 días en que recién se le vuelva positiva. O sea, esta historia cuadra mucho con lo que nosotros vemos en la práctica clínica como alguien que se podría haber contagiado en Estados Unidos. Pero desde luego, respondiendo sin esquivar la pregunta de fondo, ¿podría un pasajero de un avión haber contagiado a la pasajera y haber más gente contagiada o en el aeropuerto? La respuesta es sí, puede ser. Doctor Ugarte, vamos sabiendo más de esta variante y hay algunas informaciones que inquietan más que otras. Por ejemplo, en las últimas horas, la ex subsecretaria de Salud, la doctora Janet Vega, ha señalado que se ha demostrado en algunas partes que esta
contagiosidad de esta variante es muy alta. Incluso ha dicho que bastaría estar sin mascarilla con una persona un poco más de 15 segundos para tener una alta probabilidad de contagio. ¿Tanto es así y por eso es que tenemos que preocuparnos y esto no sacarlo nunca? Sí, la verdad es que la información que tenemos de Australia y Nueva Zelanda, donde no tenían esta variante y prácticamente no tenían casos, es que en 5 segundos, en 5 a 10 segundos, una persona se puede contagiar si está a 50 centímetros de una persona sin mascarilla. Entonces, el grado de contagio, Ramón, es de tal magnitud que ni siquiera se requiere que las dos personas estén presencialmente en el mismo lugar. Se han dado contagios en que una persona ha entrado a un ascensor donde unos minutos antes hubo una persona portadora de la variante Delta y se ha contagiado. Nunca estuvo en contacto con nadie, nunca vio a nadie y se contagió igual. Y es mucho más peligrosa la Delta por el nivel de contagiosidad y también por el nivel de gravedad de los pacientes. Efectivamente, ese es el otro punto, el contagio. ¿Y qué pasa con los pacientes? Con respecto a la variante británica, que es de preocupación, que es grave, esta provoca el doble de casos de hospitalización. O sea, no solo es más contagiosa, es más grave, por lo menos medido en cantidad de gente que termina hospitalizado, lo que indica un cierto grado de gravedad y afecta a los niños. Y en consecuencia, si el martes el 65% de la región metropolitana vuelve a fase 2, ¿usted iría al mall a pesar de que estén abiertos, que esté permitido ir? No, yo no iría y le aconsejaría a toda la gente que extreme las medidas de cuidado. Quedan algunos meses de invierno y quedan algunos meses para que se alcancen niveles de vacunación sobre el 80% con 2 dosis y eso probablemente nos dé un escenario un poco más favorable. Yo creo que si uno está necesitando estrictamente hacer un procedimiento, un trámite o algo, es entendible, pero aquellas cosas opcionales yo creo que nos podríamos demorar un tiempo todavía. Doctor, lo vamos a invitar a ver una nota para comentarla después relacionada con este tema, pero muy breve, complementando lo que dice Mónica. Se está hablando también ya en fase 2 de poder abrir los colegios, ¿no es verdad? Y queda a la voluntariedad del padre o del apoderado mandar a su hijo. ¿Usted qué recomendación haría allí al respecto? Bueno, la verdad es que si esto mismo lo hubiéramos hablado una semana atrás, sin duda todos hubiéramos abogado porque se volviera a clase en los lugares que estuvieran fuera de cuarentena. Sí. Hoy en día, con esta noticia, probablemente quisiéramos tener todavía mayor información si hay riesgo de transmisión comunitaria o no de la variante Delta, porque eso podría hacer cambiar completamente el escenario. O sea, usted, de aquí al martes, ¿usted mandaría a un hijo suyo al colegio? La pregunta es dura, lamento decirlo, pero yo no lo haría. Ahora lo invitamos a ver lo siguiente para seguir conversando, doctor, porque precisamente tras esta confirmación de la presencia de la variante Delta en nuestro país, el Ministerio de Salud anunció cambios en la definición de contacto estrecho. Sí, la idea es ejercer un control preventivo más estricto del entorno que rodea un caso positivo. Revisemos qué contempla este nuevo protocolo. Desde octubre, la variante Delta ha dado que hablar tras ser detectada en la India y ser calificada como la variante más transmisible del COVID-19, que ya está presente en al menos 85 países. Mutación de la que ayer se informó el primer caso confirmado en nuestro país y que obligó al Ministerio de Salud a tomar algunas medidas. Y es por eso que, con respecto a los contactos estrechos, se ha definido por parte del Departamento de Epidemiología que la definición de contacto estrecho que tenemos hoy día, que es que una persona tiene que estar 15 minutos sin mascarilla, en contacto directo, es una definición mucho más rigurosa. Por ejemplo, Pedro y María han estado conversando por más de 15 minutos. Luego Pablo se suma a la conversación, pero solo por 5 minutos. Si Pedro resulta ser un caso positivo por COVID-19 y estuvo a menos de 1 metro de distancia con María sin el uso adecuado de su mascarilla, María califica como un contacto estrecho. Pablo, al estar más alejado y usando correctamente su mascarilla, no lo es.
Con la nueva definición del MinSal para un caso positivo de variante Delta, aun cuando Pablo respetó las medidas sanitarias, será un contacto estrecho independiente del tiempo y el uso de la mascarilla. Necesitamos que la autoridad sanitaria nos especifique qué vamos a hacer con las personas que son contacto estrecho entre el tiempo en que sabemos que estuvieron en contacto con una persona PCR positivo y la secuenciación de esa persona está lista y nos dice que se corresponde a una variante Delta. En el oficio publicado por el MinSal tampoco se establece qué pasa con los contactos de los contactos estrechos. Por ejemplo, una persona con PCR positivo contagiado con variante Delta, con el nuevo protocolo a todos sus contactos estrechos se les debe aplicar un PCR. Si uno de ellos da positivo, la muestra debe ser sometida a una secuenciación genómica cuyo resultado puede demorar hasta 20 días. ¿Qué pasa durante ese tiempo con esos contactos estrechos? Una variante nueva en nuestro país y aunque el Ministerio de Salud asegura que la vacuna puede evitar una enfermedad grave, son pocos los estudios al respecto y aún no se tiene certeza sobre la letalidad de esta nueva mutación que además tiene otras diferencias. Porque lamentablemente lo que se ha visto con esta variante en especial es que es más similar los síntomas a un resfrío común que a los síntomas que tenía el coronavirus en sus inicios. Los síntomas que produce la variante Delta son dolor de cabeza, de garganta y secreción nasal. En consecuencia, desde el MinSal hacen el llamado a utilizar mascarillas quirúrgicas por sobre las de tela. Recomendamos usar mascarillas que sean más seguras para disminuir estas nuevas variantes que sabemos que hoy día que son más contagiosas. Tanto que alcanza un 90% más de contagiosidad que el virus original. Por eso estos cambios para reforzar las medidas ya existentes, mientras sigue en estudio la combinación de vacunas para una tercera dosis. Doctor Ugarte, ¿le parece correcto esta medida entonces en el contexto de que uno, claro, diría podríamos hacer más secuenciaciones genómicas, todas las que pudieran hacerse, pero que hay un problema de capacidad y también de costo? Una sola prueba cuesta entre 170.000 y 210.000 pesos. Por lo tanto, ¿esto es efectivo? Sí, es efectivo. La autoridad ha dado un paso correcto en términos de, en todo caso, que se sospeche epidemiológicamente que puede corresponder a una variante Delta, en ese caso se aplica un criterio de contacto estrecho diferente a lo que se ha aplicado hasta ahora. Eso significa reaccionar mucho más rápido y aislar a todos los contactos, asumiendo como contacto estrecho cualquier interacción. Y eso, desde luego, facilita el poder contener un brote. Y con una definición clara, no queda sujeto a criterio, sino protocolizado. Es una medida correcta. Doctor, y para cerrar, se vienen cambios en el plan paso a paso. Hay fatiga también de estar en cuarentena, por supuesto. Si hubiese alguna medida que aliviara la fatiga pandémica, pero que al mismo tiempo fuera más seguro, ¿qué recomendaría usted al gobierno que hiciera? Bueno, en este momento yo creo que hay que acentuar mucho lo que es vigilar este brote y redoblar, subir un escalón más arriba la seguridad en los controles fronterizos. Y triplicar la capacidad de secuenciación. Por mientras, mantener las medidas que van de acuerdo a la epidemiología que tenemos en estos momentos y en ese sentido poder todavía tener cierta flexibilidad, pero con una capacidad triple de secuenciación y con un control ciertamente mucho más duro que lo que hemos tenido hasta ahora en las fronteras, que ha quedado en evidencia que no ha sido por lo menos del todo prolijo. Exactamente. Muchas gracias, doctor Ugarte, por acompañarnos esta noche. Que esté muy bien. Encantado. Buenas noches, doctor. Gracias.